Y tal como lo anticipábamos en el arranque de este Más o Menos Bien, la semana arranca de esta forma, ¿no? Con mucho ruido desde lo político, enroques, figuras que se van, figuras que entran, figuras que vuelven, en definitiva, la llegada de Daniel Scioli al Ministerio de Producción a nivel nacional en reemplazo de Matías Culfas. Y de todo esto vamos a estar hablando un rato con Carlos Germano, analista político, para entender un poquito más, porque nosotros no somos especialistas y tratamos de hacer un análisis muy por encima, ¿no? Pero después queremos escuchar realmente cuál es, ¿no?, la reflexión en definitiva después de todo lo que pasó el viernes y el último fin de semana. Carlos, muy buen día para vos. Hola, Augusto, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, buen día. Bueno, ¿cómo se puede analizar todo esto que ha ocurrido? Digo, de repente tenemos como un mapeo muy interesante, ¿no?, de cara a futuro, y sobre todo centrado en esto del off, ¿no?, que por ahí para los periodistas en general es una herramienta muy válida, pero que entiendo que ahora va a quedar medio en stand-by, ¿no? Después de todo lo que pasó, más de uno se va a replantear brindar algún tipo de información en este contexto por temor a alguna represalia quizás, ¿no? Y sí, yo igual creo que tiene que ver con la situación que vive el frente de todos, ¿no? Un frente, digamos, muy vapuleado, muy golpeado, digamos. Nadie quiere hacerse cargo de que esto, de hacer explícitamente algo que no está funcionando como frente, pero que bueno, indudablemente creo que el presidente optó claramente por tratar como sea, llegar al fin de su mandato con un frente unido, como sea, y bueno, y ver, digamos, de acá a octubre del año que viene qué es lo que sucede. A mí me parece eso, me parece que esto es fiel reflejo de las divisiones internas, fiel reflejo de que el presidente de la República nunca pudo liderar el frente de todos, y que indudablemente la aparición cada tanto de la vicepresidenta de la República estremece todos los cimientos del gobierno, y que indudablemente el poder real, concreto de esta coalición de gobierno pasa por esa, ¿no? Y creo que lo que se vio claramente el fin de semana, porque la pieza que cayó era una de las personas más allegadas al presidente de la República. Bien, sí. Y en el cual no es la primera vez que pasa, ya pasó con la ministra de Justicia en su momento, estoy hablando de la hoy embajadora Marcela Lozardo. O sea, en ese sentido creo que el presidente está haciendo lo imposible, ya te digo, para llegar de la mejor forma al final de su mandato, pero claramente cada vez con más nitidez la aparición de Cristina en momentos estelares genera cimbronazos muy fuertes en el gobierno nacional. Bien, Carlos, ¿es una cuestión de egos esto de ver quién ostenta más poder en definitiva dentro del frente de todos? Y también te lo pregunto por esta construcción, ¿no?, que algunos dieron en llamar el albertismo, un sector albertista, un sector más critinista dentro del gobierno nacional. No, mira, yo la verdad que te digo, yo creo que en lo personal el albertismo no lo vi nunca. Me parece que tampoco es de ego. Yo creo que el problema que tuvo el frente es que el frente se unió para ganar una elección, ganarle a Macri, y creo que se vio muy rápido. El tema es que seguimos y después vemos, y creo que es lo que se está viendo. No había un plan, no había claramente medidas hacia dónde ir, y lograron el triunfo. Bueno, después pasó lo que pasó, no nos tenemos que olvidar la pandemia de por medio, pero indudablemente el presidente nunca pudo hacerse pie como dueño y líder de esa coalición. Y me parece que acá están moviendo los resultados.
y a partir de ahí es las situaciones que estamos viviendo. O sea, indudablemente la líder de la coalición sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner. Y te pregunto por Sergio Massa, ¿qué rol le otorgás en este escenario que se avecina de cara al futuro, de cara a 2023 más precisamente? Yo creo que Sergio Massa es un hombre central dentro del equilibrio que tiene el Frente de Todos. O sea, me parece que se mueve como buen equilibrista que es. Creo que acá su relación, siendo Daniel Scioli el futuro ministro de Producción, indudablemente es un golpe para Sergio Massa. Sergio Massa es de conocimiento público, la relación con Scioli no es buena, ya venía muy golpeada desde el año 2013, nunca se pudo recomponer políticamente. Pero sí creo que Massa va a seguir cumpliendo un rol muy importante. Con respecto a futuro, yo lo veo complicado la figura de Massa, una figura que hoy, digamos, ante opinión pública sigue, digamos, teniendo niveles de rechazo tan grandes como el presidente de la República, como Cristina Fernández y como Máximo Kirchner, ¿no? Lo veo complicado, digamos, en el corto plazo, pero es un hombre que indudablemente tiene una gran cintura, entiende mucho de política, lee muy bien la política y siempre, digamos, tiene una carta para jugar, pero que indudablemente hoy por hoy va a seguir cumpliendo un rol fundamental desde la Cámara de Diputados, porque es el que puede generar el equilibrio necesario entre el presidente de la República y la vicepresidenta. Bien. Ayer te comento, así esto muy a la pasada, viendo una entrevista con Guillermo Moreno. Moreno aseguraba de que se vienen tiempos oscuros, ¿no?, para el peronismo en general. Y digo, más allá de las coaliciones, ¿cómo queda parado el peronismo de acá a lo que se viene, ¿no? Porque si Guillermo Moreno, que por ahí uno dice, bueno, no es una figura que esté justo en este momento en la toma de decisiones, ni hablar, y que, bueno, el porcentaje es mucho menor el que termina alcanzando, ¿no?, en las últimas elecciones, ¿no?, en cuanto a el alcance electoral, y sin embargo tira un panorama bastante desalentador en cuanto a la fuerza, una de las fuerzas políticas más importantes en la nación, ¿no? Sí, yo lo que creo es que indudablemente el peronismo está sintiendo el paso por este gobierno, digamos, empiezan a surgir algunas voces disonantes, lo vimos hace unos 20 días atrás en un acto que se hizo en Mendoza, donde fui invitado el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, donde en esos 4 o 5 minutos hizo una crítica muy fuerte, fundamentalmente planteando de que él no forma parte del Frente de Todos, hizo una crítica muy fuerte al Frente y al gobierno, y al kirchnerismo en particular. Algunos gobernadores todavía, digamos, en off, como se podría decir, digamos, se quejan muchísimo. Creo que indudablemente el peronismo va a ir viendo cómo se viene desarrollando la situación actual, y fundamentalmente yo te diría, Augusto, que el hecho central acá es qué pasa con la economía. Sí. Y el eje central pasa por el tema dentro de la economía, por el tema inflacionario. O sea, el tema inflacionario, que es donde van a tener que trabajar, y mucho, porque 7 de cada 10 argentinos lo que están diciendo es que este gobierno no está en condiciones de ponerle freno a la inflación. Y eso es así, y no pueden lograr, digamos, yo te diría, lograr dominar o al menos empezar a temperar, como dice el ministro de Economía, que a partir del segundo semestre empezaría, digamos, de alguna manera a la baja. Yo te diría que la situación se puede tornar cada vez más difícil, ¿no? Sí, coincido con vos, sobre todo porque
de hecho la gente expresa, y lo hablábamos al principio del programa, cierto hartazgo, ¿no? De esto de otra vez una interna, y nosotros la verdad es que vamos a la góndola y vemos que los precios están cada vez más altos. Ocúpense de lo que realmente nos interesa a nosotros, más allá de la rosca, que por ahí para el que está metido en el asunto le encanta la rosca, es así. Nosotros los periodistas seguimos de cerca algunos medios, ¿no? Que se meten ahí bien a lo profundo, pero la gente, ¿no? En general, lo que le interesa es tener plata en el bolsillo para poder llegar a fin de mes, ¿no? Pero que es así. Lo que pasa es que es un tema que a muchísimas millones de argentinos lo viene acompañando de toda su vida. Mira, te voy a contar, el 3 de septiembre del año 1972, el gobierno del militar, Alejandro Agustín Lanusse, presidente de la República, había una tapa en el diario Clarín que decía aumento de salarios, persecución a empresarios inescrupulosos y medidas para ponerle fin a la inflación. Te estoy hablando hace 50 años atrás. Es la misma tapa que podría tenerla ahora en este momento, digamos, como que es un tema que acompañó permanentemente, y me parece que es un tema hoy que es el número uno en las preocupaciones ciudadanas, y en el cual lamentablemente el gobierno anterior, este gobierno, no pudieron ponerle freno a una situación que cada vez, digamos, deteriora muchísimo la calidad de vida, ¿no? Y esto lo vas teniendo, y donde ahí creo que lo que surge también con un humor social cada vez más refractario y con una disociación muy fuerte entre el representante y el representado, digamos. Hoy grandes sectores de la sociedad cada vez están mucho más lejos, digamos, de cualquier situación política, ¿no? Es como que serían parte de otra Argentina los políticos. Sí, incluso, bueno, algunos mensajes, ¿no? Durante el acto del pasado viernes en YPF, en el caso de la vicepresidenta, apuntaban a eso, ¿no? Esfuerzo, sacrificio, quizás dirigidos, ¿no? Hacia otro sector de la sociedad que por ahí es parte del empresariado, ¿no? Esta idea de, bueno, vengan acá a Argentina a producir y a dejarlo, la ganancia, ¿no? En territorio nacional. Pero ya como que agota, ¿no? Escuchar todo el tiempo un mensaje de esfuerzo y de sacrificio en estos tiempos. Yo ¿sabés lo que creo? Fundamentalmente lo que le está pasando a la política argentina en general. La política argentina no habla de futuro. La política argentina se siente muy bien hablando del pasado. Vos escuchás el discurso del viernes de Cristina Fernández y es netamente, aparte de hablar solamente de ella, habló nada más que del pasado. O sea, el presidente, la oposición, la vicepresidenta, Sergio Massa, el expresidente Mauricio Macri, no hablan de futuro. O sea, no le generan expectativas a la sociedad de la Argentina que puede venir. En una sociedad relativamente joven, quiero ver, digamos, ahora los datos del censo de estos casi 47 millones, un poco más, que somos de argentinos, pero en general se calcula que aproximadamente el 50% tiene menos de 40 para abajo, el 50% de la población argentina. Es una población joven. ¿Cómo no le vas a hablar de futuro? Claro. ¿Cómo no le vas a hablar el camino que hay que recorrer y hacia dónde vas? O sea, ¿dónde está la crisis más fuerte hoy en la sociedad argentina? Entre los 20 y 45 años. En esa franja, a nivel etario, y que cruza transversalmente todos los niveles socioeconómicos, es donde el mayor descontento estás teniendo contra la dirigencia política. Es así. Y cómo le llegás también, ¿no? A ese sector de la sociedad. Sí. ¿De qué forma, no? Porque no es fácil. Primero,
elegir el mensaje, y después cómo se dice, cómo se reparte, cómo se comunica eso. En referencia, y por ahí cambiando el eje, ¿no? Hablábamos de la política en general. Y del otro lado de la orilla nos encontramos con ciertos ruidos, un cortocircuito entre el radicalismo y los sectores más por ahí cercanos al PRO, ¿no? Más precisamente Mauricio Macri y Gerardo Morales. Ahí también hay como una especie de ruido interno que empieza a asomar, ¿no? Sí, yo creo que eso está. Me parece también hay una... Yo siempre hablo de actuación y sobreactuación, ¿no? A mí me parece que lo de Gerardo Morales viene de sobreactuación en sobreactuación, ¿no? Me parece que está en un nivel de sobreactuación fuerte, Morales, y creo que las diferencias están, es verdad, me parece que eso existe. El expresidente Macri creo que de alguna manera planteó claramente que en ningún momento quiso ofender. O sea, hoy estaba viendo recién en redes que presentó un video donde habló sobre un video antiguo cuando era presidente, cómo reivindicó a Hipólito Yrigoyen y demás. Me parece que las diferencias existen, pero ahí sí creo que tiene que ver mucho con la interna. Creo que ahí se desataron todos los egos para ver quién puede ser candidato, porque las posibilidades de cambio sobre continuidad son más fuertes, la de cambio, que la continuidad para el año que viene, y a partir de ahí los demonios salieron todos para adelante, ¿no? Uh-huh. Y me parece que el gobernador jujeño a veces pone quinta y no pone ningún rebaje, ¿no? Claro. Pone quinta y pone quinta, y me parece que en esta, te vuelvo a repetir, me parece que hay mucha sobreactuación del gobernador de Jujuy, pero tiene más que ver con su posicionamiento personal que lo que realmente le está pasando a la sociedad. ¿Y sale ganando Horacio Rodríguez Larreta con todo esto que empieza a pasar, ¿no?, en la oposición? A ver, yo lo que creo es que a mí me parece que Horacio Rodríguez Larreta adelantó tiempos, que esto creo que fue uno de los errores que cometió en los cierres del año pasado de las listas. Digamos, se posicionó rápidamente como candidato y a partir de ahí, indudablemente, hoy se le está haciendo todo más cuesta arriba. Ahí tiene, digamos, dentro del propio partido una figura que también viene creciendo mucho, que es Patricia Bullrich. No está del todo claro qué quiere hacer el expresidente Mauricio Macri, que guste o no guste ahí. Dentro de lo que es el PRO tiene un liderazgo indiscutido, es mucho más líder que Rodríguez Larreta y mucho más líder que Patricia Bullrich dentro del PRO. Y las dudas también están en torno a Javier Milei, ¿no? Un interrogante más grande en la casa. Claro, pero ese es otro tema, digo, ¿no? O sea, por eso digo, me parece que el tema Milei corre por otro andanivel. Tiene que ver con lo que veníamos hablando anteriormente, con un humor donde, al no hablar de futuro, muchos sectores de la sociedad, como lo vimos en Colombia hace 2 semanas, aparece alguna figura por fuera del establishment político, y por ahí, digamos, genera un cimbronazo como el que pasó en Colombia. Creo que la figura de Milei está pasando eso, con una diferencia. A mí me parece que Milei falta mucho para las elecciones, y creo que Milei, en la medida de quedar tan expuesto, en la medida que siga, una vez que le sacás los exabruptos que suele dar o suele decir, cuando le empezás a preguntar qué quiere hacer, digamos, ahí te vas dando cuenta también que ahí tampoco hay futuro, tampoco hay claro cuál es el modelo de país que quiere y hacia dónde queremos ir, ¿no? Uh-huh. Y lo difícil que es que una persona es la que va a salvar a la Argentina, que no tiene diputados, que no tiene senadores,
O sea, es muy difícil gobernar un país solamente hablando solamente contra la casta política, y en el cual él todos los acuerdos que hoy está generando, lo está generando con esa misma política. O sea, sí, en Tucumán cerró acuerdos con el hijo con Ricardo Bucci, en San Juan con un partido histórico de una familia, la familia Belín, digamos, que eso también es casta política. Digo, es muy difícil vender una imagen de impoluto, pero vuelvo a repetir, me parece que se le adelantaron mucho los tiempos y eso le está jugando en contra a Javier Milei. Bien. Carlos, bueno, un gustazo. Hemos tocado todos los temas, no quedó nada por analizar, por lo menos en principio. Veremos cómo sigue esta historia. Te agradecemos mucho el contacto y seguramente estemos consultándote nuevamente si es que ocurre algo de estas características que nos gusta pensar desde ese lugar, ¿no? En la rosca política, en ver qué se puede sacar como reflexión a partir de todos los movimientos que se vienen dando. Ok, dale, muchísimas gracias. Que terminen bien el día. Chau, chau. Gracias, igualmente. Hablábamos con Carlos Germano, analista político. Tocamos todos los temas, como decíamos recién, las repercusiones del acto por los 100 años de YPF, la salida de Matías Culfas e incluso también estos cruces, ¿no?, que se dan de puertas para afuera del gobierno nacional, enfrente, en la vereda de enfrente, entre Mauricio Macri y Gerardo Morales, más precisamente en una oposición que también tiene sus ruidos internos.